Creo que es importante decir que el presidente Gustavo Petro implementó una política que le apuntó a un plan decenal, y un plan decenal que significa hablar de 2023 a 2033, en donde lo primordial es sembrar la vida, desterrar el narcotráfico. Y por esa razón, digamos que esta política es un paso decisivo y fundamental para transformar las economías ilícitas en lícitas, pero sobre todo para buscar el desarrollo económico y social de las comunidades que han padecido la guerra, el conflicto y obviamente el daño que genera los grupos criminales en sus poblaciones. La implementación de la Política Nacional de Drogas marca un avance significativo en la transformación de economías ilícitas, sí, pero también entendemos que es a partir de un espacio de diálogo, de liderazgos, de funcionamiento de la población, de las organizaciones civiles y de las estructuras de cada una de las comunidades. Yo hoy veo un ejercicio que sigue, no que es el único, y eso es lo que más le agradezco a Copolat. Este es un ejercicio recurrente, es un ejercicio permanente, es un ejercicio que desde diferentes esferas se ha podido practicar durante algún tiempo y que esperamos seguir practicándolo, y por eso creo que yo debo agradecer, no por simplemente formalidad, sino porque han estado con nosotros permanentemente las instituciones y las organizaciones que han hecho posible este avance que ustedes desde ayer están contando, pero que obviamente también hay otros grupos poblacionales que lo han percibido. Así que yo quiero agradecer a usted, jefe de misión adjunto, un agradecimiento especial. Ya en Viena hablábamos de varias cosas que son importantes para este proyecto y seguiremos caminando juntos mientras podamos y mientras estemos, porque tampoco sabemos. A la doctora Amelia Pérez Parra, que la vida nos ha unido de alguna u otra manera desde tiempos atrás, y creo que es importante ver el compromiso de la SAE con actividades que generan también la necesidad de entender cómo acercarnos y cómo devolverle a esa población los bienes que no solamente han sido objeto de extinción de dominio, sino también que han sido objeto de masacres, de muerte, de tortura. A la doctora Clara Ciofetti, del Ministerio de Justicia de Italia, a Natalia Carvalho Dutra, coordinadora del área de desarrollo alternativo de la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos de Brasil, a Máximo Mecheri, al manager del programa Copolat 3, a María Grazia Passamano, consultora Copolat 3 de la Unión Europea, a Wilson Martínez de la Universidad del Rosario, a Camilo Ernesto Mejía, Comité Permanente de los Derechos Humanos, a los representantes de la cooperación internacional, a Lucas Manjón, scusi, a los representantes de la cooperación internacional, a los representantes de las organizaciones sociales y representantes de las instituciones públicas, y un gran agradecimiento al equipo del Ministerio de Justicia, encabezado por el viceministro Diego Larte, pero también por el director de drogas, Alexander Rivera, y por todos y cada uno de los que han trabajado acá, como Janet Fagua, que significa un apoyo importante para tener los resultados que hoy tenemos. Sin lugar a dudas, los principales avances y desafíos han sido los cambios de paradigma. Estos cambios de paradigma no son fáciles. Estos cambios de paradigma que están transitando desde un enfoque centrado en la monetización de los bienes a uno que prioriza el aprovechamiento social y comunitario con el propósito de transformar los territorios afectados por el narcotráfico no es sencillo, porque tiene una cantidad de complejidades que ha generado desafíos, pero que toca resolver desde el punto de vista también jurídico y práctico. No solamente el tema de la necesidad de resolver y dejar en firme las extinciones de dominio, sino también ver cómo los recursos que se interponen generan una movilidad de esos bienes que hay que tener muy en cuenta para la asignación también. Es decir, esperar a que el proceso de extinción en muchos casos esté ejecutoriado significan muchos años, pero hay unos mecanismos alternativos e intermedios
que se están usando para su entrega. La importancia del acompañamiento, y creo que aquí no solamente la producción del plátano, sino otras actividades significan que también han tenido asesoría técnica interinstitucional y que lleva a darles opciones a estas comunidades. La participación comunitaria que sin ustedes, y lo repito ampliamente, sería imposible lograr los resultados, porque puede estar Copolat, puede estar el gobierno, pero si ustedes no hacen la labor que están haciendo, generará una imposibilidad. Así que invito no solamente a los que están acá, reconozco a los que están acá y a los que no están acá, y espero que se unan más a este proyecto en particular. El enfoque territorial es fundamental, con un enfoque de seguridad jurídica, con un cambio de narrativas, que significa también el eje 7 de política de drogas y que nos lleva a que ese uso social de esos bienes busca resignificar los espacios, resignificar esos espacios territoriales asociados con un narcotráfico, desestigmatizar a las personas que viven en esas zonas y obviamente generar nuevas oportunidades dentro de la sociedad. Los desafíos pendientes son muchos, pero yo aspiro que Copolat siga con nosotros mucho tiempo, por lo menos hasta el 33. Allí implica decir que tenemos aprendizaje internacional, política integral, y desde ese punto de vista hay una serie de consideraciones estratégicas fundamentales. Una serie de consideraciones estratégicas que significan la modificación normativa, hay que apuntarle a política pública que permita modificar esas normas que son pétreas y que implican también desconocimientos de este cambio de enfoque en la política general del Estado. Un inventario estratégico de bienes, doctora Amelia. Yo creo que aquí es fundamental, tenemos ahora una cabeza en la SAE que creo que está haciendo cambios, pero que va a hacer más, y por lo tanto esa estrategia tenemos que pensarla en conjunto también para proponer algunos temas que resultan de la práctica de nuestra área famosa penal que tenemos que invocar aquí. El valor social de los bienes, el acceso y la utilidad pública, que significa que el inventario de bienes debe mantenerse abierto a iniciativas, siendo la utilidad pública y el interés social su primera característica. Por esa razón no se van a dejar perder esos bienes, no se van a dejar derruir esos bienes y no se van a dejar acabar esos bienes, sino que le van a servir a la comunidad. Allí empezamos entonces a hablar de resignificación y de redignificación, que es fundamental en la política que tenemos en el Ministerio de Justicia. Sin duda, esto genera fortalecimiento del tejido social, cohesión de las sociedades en torno a un proyecto común. Estas actividades comunitarias lo que logran es un tejido común, una decisión de comunidad de trabajar en torno a estas resignificaciones que significan también sacar a ese territorio de ese marco en que lo fueron sumiendo los grupos criminales. Y obviamente, y lo más importante, un instrumento contra ese crimen organizado transnacional. Un instrumento porque le estamos quitando no solamente el alimento a ese crimen organizado, que es el elemento dinero, bienes y obviamente capital, que es lo que mueve al crimen organizado, sino también que estamos haciendo justicia material frente a la utilización de dineros obtenidos ilícitamente, en donde lo que estamos buscando es quitarle y promocionar la justicia restaurativa a ese crimen organizado. Tenemos muchos casos de éxito y con esto voy concluyendo. Consejo Comunitario Afrobobal en Necoclí, Fundación 100% Agroparaíso en Córdoba, Organización de Mujeres Moiras en Cúcuta, Consejo Comunitario Cuenca del Río en Cauca, Asociación de Mujeres Campesinas Desplazadas del Meta. Algunos ejemplos para decirles que estas iniciativas determinan la reutilización y la necesidad de reutilización social de esos bienes incautados. El último caso en donde se le entregaron bienes de paramilitarismo a personas de la comunidad donde habían sido golpeados por la fuerza, el crimen y la brutalidad de estos grupos. Retos y oportunidades muchísimas. Usted decía algo que me encantó oírselo y decía, pero no nos dejen de últimos, somos los primeros, queremos que nos reconozcan. Y aquí es muy importante, doctora Amelia, porque la movilidad territorial ha mostrado también que hay personas que aparecen en territorios sin haber sido de esos territorios. Ese
digamos que esa situación de mutación, que es parte de la migración, también hace que se desplacen los propios campesinos o poblaciones étnicas del territorio. Y por eso es tan importante tener claro quiénes son sus habitantes asiduos, permanentes y que han realmente sufrido este gran clima de violencia. Tenemos unas condiciones que afectan la comercialización de esos bienes que ustedes están sembrando. Y no crean, a pesar de que ahora son televisados los consejos de ministros, efectivamente una de las grandes preocupaciones que ustedes han visto también es la necesidad que ha expresado el presidente de las vías y de las vías que significan poner frente a cada una de las poblaciones la posibilidad de sacar esos bienes, de vender, de comercializar. Y lo han oído directamente ustedes pidiendo vías en determinados territorios donde están estos proyectos, donde le hemos apostado a estos proyectos y donde le hemos apostado a la sustitución de cultivos como un elemento esencial de volver a la vida y desterrar el narcotráfico. Retos y oportunidades, no solamente las vías de transporte, sino los insumos agrícolas, la apertura de mercados productivos. Y obviamente decirle que la interdisciplinaridad y la interinstitucionalidad está funcionando. Nosotros nos estamos asociando con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Transporte y obviamente con la SAE para hacer un diseño nuevo en torno de cómo ayudar con esa semilla y lo hacemos en los proyectos que ustedes también han visto implementa el Ministerio de Justicia en el tema de los proyectos y del banco de proyectos. No solamente el derecho a semilla, no solamente el derecho a tierra, sino a asesoría técnica para sacar productos de muy buena calidad, como el cacao, como el banano, como la panela, como la caña. Todo esto significa la piscicultura, que entre otras tenemos varios proyectos allí, y el arroz y el café, y eso significa entender que todo esto necesita una capacitación, una formación, una entrega de producto de acuerdo también a las mejorías que tiene cada uno de esos. Por esa razón, creemos que tenemos que pensar en conjunto, tenemos que reevaluar la normativa, tenemos que seguir apostándole a que las comunidades sean las que trabajen en torno a sus necesidades y a lo que saben hacer. También lo decía usted, ¿por qué no nos aprovechan? Y eso es lo que estamos haciendo. Los invito a que se inscriban también, no solo a ustedes, sino a los que nos están viendo, al banco de proyectos, en donde ustedes son los que proponen cómo hacer la alternativa en términos agropecuarios y obviamente en términos de subsistencia, economía y dignidad. Desde ahí vamos a seguir caminando. Yo como Ministerio de Justicia y en particular como cabeza de sector, tengo que decirles que el compromiso es eterno, pero sobre todo el agradecimiento con Copolat y con las organizaciones internacionales que nos patrocinan y con las interacciones que hemos tenido con Brasil, con Italia, con Perú, con muchos de nuestros países también, para incursionar en temas que desconocemos a veces y que es importante hacerlo. Es la garantía de nuestro compromiso permanente con proyectos como estos, que significa decirle a la comunidad, vamos para adelante y aquí nos seguirán viendo. Muchas gracias.